Muy buenos días. Nos encontramos en la opinión del JJ Cepeda. Hoy en una entrevista con un personaje que por más que quise memorizar su actividad laboral, no fue imposible. Así es que me voy a permitir leerlo. Carlos Octavio Burguete Camacho, mejor conocido como Carlos Perola. Nace en el pueblo del poeta de la Sandunga, Rodolfo Figueroa, Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Realizó estudios básicos en su ciudad natal. Estudios medio superior los realiza en la Ciudad de México. Escoge estudiar, después de incursionar en la Facultad de Filosofía y Pedagogía en la UNAM, la carrera de Antropología. Su desarrollo profesional inicia siendo asesor y capacitador en organización y desarrollo de aquel Instituto Nacional Indigenista hoy desaparecido y cobijado hoy por el INPI. Fue jefe de la Unidad de Organización y Desarrollo en las tiendas rurales Conasupo Coplamar, esa época dorada donde Conasupo brilló. Como investigador de campo desde una asociación civil, Transparencia, el programa Monitoreo y Seguimiento de Proyectos financiados por los recursos de los bancos multilaterales de desarrollo en el estado de Chiapas. Como asesor sociopolítico en la Secretaría Técnica del Secretariado del Gobierno de Chiapas, siendo secretario técnico. Fue jefe del Departamento de Concertación Social y Política de la Secretaría de Pueblos Indios. Fungió como representante social en el cargo de regidor plurinominal por el PRD en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas en el periodo 2008-2010. Actualmente es director y capacitación en la elaboración y gestión productiva de la Asociación Civil Perola, abocada actualmente a temas ambientales y de planeación en áreas naturales protegidas. También ha hecho publicaciones. Entre ellas encontramos Elementos de la Guerra Política, que es un tema siempre actualizado y de moda. Hizo un ensayo, Monitoreo a la Directriz Operativa sobre Pueblos Indígenas del Banco Mundial. La Política Social de Chiapas, editado y publicado por la Universidad de Ciencias y Artes, así como otras publicaciones, siempre abordando y analizando temas políticos, sociales y medios ambientales. Y como es amante de su tierra, aunque su tierra adoptiva ya es San Cristóbal de las Casas, gusta hacer memoria de Rodolfo Figueroa, cuando en la calma de la noche quieta, triste y doliente la sandunga gime, un suspiro en mi pecho se reprime, y siento de llorar ansia secreta. Rodolfo Figueroa. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Juan, por tu invitación y a tu público nacional e internacional, porque tu medio se maneja más en esos niveles, ¿no? Pues, muchísimas gracias. El agradecido soy yo, Carlos. En verdad, y lo confieso, yo no soy periodista de carrera, soy un periodista empírico, me gusta escribir, quizás no lo sepa hacer bien, pero me gusta. Y si alguien me lee es porque tal vez les gusta, ¿verdad? Hoy te invité para tocar temas que son lastimosos, quizás para la vida colecta. Probablemente algunos se molesten de lo que digamos acá, pero tengo un maestro del periodismo, o dos vamos a decirle, Pajés Yergo, que para mí fue uno de los periodistas en el pasado que hacía un periodismo de excelencia, y en la actualidad mi maestro es Rubén Luengas, y él tiene un lema que dice que periodismo que no incomoda no es periodismo. Entonces, dentro de todo lo empírico que puedo ser en el periodismo, me gusta incomodar, y no por maltratar, simplemente por reflexionar. Carlos,
Quisiera que me dieras tus impresiones acerca del problema del agua y el medio ambiente en San Cristóbal. Me gustaría que lo hicieras desde el punto de vista realista, pero también técnico. Es un problema grave, aunque consciente estoy que en capacidad hídrica tenemos, solo que tal vez no lo sabemos explotar. Somos a nivel nacional el estado con mayor capacidad hídrica, que a veces es muy bueno, pero resulta hasta peligroso. Pero te dejo el micrófono, Carlos. Gracias. Bueno, agua desde la visión del medio ambiente. Me parece que es algo que ha sido importante para San Cristóbal. Está ubicada, digamos, en la parte alta de lo más fundamental, digamos, para Chiapas, que es el área rodeada de pueblos indígenas que han conservado muchísima la vegetación. Tú ves Huistán, tú ves menos Chamula, ¿verdad?, que ha sido bastante desforestada. Entonces, me parece que tu pregunta tiene que ver con más que con el área, lo que es regional, porque eso tendría su importancia también. Si tú deforestas en Chamula, deforestas en Huistán, la primera afectación es San Cristóbal, ¿verdad?, porque, digamos, depende de esa región, sobre todo en el agua. Muchas de las Tenejapa, Chamula, lugares que son surtidos de Huistán. Por eso la regionalización. Esa es la primera parte que habría que resolver, ¿verdad? Pareciera que hay que resolver el asunto del agua en San Cristóbal y no el asunto del agua de dónde baja, de dónde viene. Y luego tienes un valle, tienes cercado San Cristóbal con vegetación que ha sido utilizada para leña, que ha sido desforestada, que ha sido para vivienda. Y ese es otro elemento que también afecta en la parte del medio ambiente y afecta también en el asunto de obtención de agua. Entonces, ¿cuáles son esta otra realidad? Cuando tú ya te metes a San Cristóbal, ¿verdad?, que es para donde te indiqué que era tu pregunta. Y entonces tienes organismos que reparten el agua, desde Zapán, ¿verdad?, y los pozos, y lo que tiene que ver con los organismos independientes, ¿verdad? Hay barrios y colonias que se han apoderado de algunos pozos y de algunas fuentes de agua, y esas no las controla el ayuntamiento. Y las que controla el ayuntamiento, como es la Quis, pues esa depende del afluente que tienes del río Chamula. Ese afluente, digamos, está contaminado porque viene de una ciudad que no tiene una planta de tratamiento. Esas son realidades, digamos, vuelvo a repetirte, ¿no? Retomando las fuentes de abasto, ¿no? Según los datos que yo tengo, contamos con fuentes de abasto, uno en la Almolonga, la Quis, la Hormiga, Peje de Oro, San Juan de los Lagos, Navajuelos, Real del Monte, Pedregal, Pozo Santa María. Y me dicen los datos estadísticos que contamos con 2 pozos profundos que no lo siento que sean profundos, uno de 100 metros y uno de 110 metros, que no pude precisar en dónde estaban. Realmente, de todas estas fuentes, ¿es donde tú dices que algunos particulares se han apoderado de ellos? ¿Cómo no? Es decir, porque no hay un buen servicio de Zapán. Ese es un problema para la objetividad que tiene la población. Cuando no te surten en tu colonia, pues tomas el pozo, porque no te surte el municipio, porque no hay infraestructura, porque no hay capacidad, pues lo tomas tú. Nada más que la ciudadanía tiene que demostrar esa capacidad. Tenemos, por ejemplo, aquí, nada más cerca, Custitali. Custitali es un pozo que tiene vinculado, ¿verdad?, con otros barrios y colonias, que es administrado por 3 grupos, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que en la parte alta no hay agua, pero en la parte baja sí.
y en la parte baja, según señalan, viven los administradores de las tomas de agua y los otros administradores que tienen que ver con el cobro. Te puse un ejemplo, pero también viniendo de Tenejapa, la primer colonia que encuentras ahí, tiene su pozo, tiene su fuente, ¿verdad? Y lo que señalaste acerca de los dos pozos, que ahora ya no son dos, ahora son alrededor de 10, 12 pozos, sí, Jerónima hizo pozos por donde se le antojó y no sabemos cómo funcionan, porque no consiguió tampoco los permisos nacionales, los hizo porque los quería hacer. Pero muchos de estos pozos ahora están tomados, digamos, por los barrios y colonias. Y ahí es donde está un detalle, digamos. Ahora, los dos pozos que tú mencionas profundos, es el de Coca-Cola, porque los otros pozos que hizo Jerónima no tienen esa longitud, digamos, ¿no? Tocas un tema bastante espinoso. Los pozos de Coca-Cola realmente sí son pozos profundos. Por ahí me dicen que tienen de 1000 a 1200 metros de profundidad. No lo puedo comprobar, no tengo el dato con exactitud. Pero esos pozos sirven únicamente para abastecer la planta Coca-Cola y realmente no afectan la ciudad. ¿Es pregunta? Los pozos, primero habría que ver, son 250 metros según con agua. La denuncia, la demanda que hizo el gobierno de Jerónima, lo hizo ante Conagua y Conagua le respondió que son 250 metros de profundidad de donde está tomando. Tiene dos pozos. Entiendo yo que tiene dos pozos. Pero, y los pozos que hizo Jerónima no son más allá de 70, 30, etcétera. Ahí no tenemos la información real. Ahí es donde podemos quizás mencionar que el órgano regulador de todo esto, que es SAPAM, no está haciendo bien su trabajo. O simple y sencillamente la presidencia no está facultando a este órgano desconcentrado para que haga bien su trabajo. Sí, tú lo mencionaste muy bien. Es un órgano desconcentrado. Ahí debería de tener esa autonomía. La ha tenido, pero habría que revisar, habría que meterse, ¿verdad?, las manos ahí para ver cuál ha sido la administración, cómo han sido las relaciones, cuánto ha captado de dinero, ¿verdad? Cuánto de agua tiene, en dónde está resolviendo el asunto de las necesidades del agua. Y eso no se ha hecho. Hay mucha denuncia, hay mucha demanda, hay mucha basura en esta situación de tocar el órgano de SAPAM. Hoy lo puedes ver, no dice nada, no habla de cómo está la situación del agua y hay un problema del agua. El gobernador acaba de decir que la ley que va a aplicar es la de la presidenta y esa ley habría que revisarla por los sancristobalenses, porque también si vamos a entregar el órgano del agua, de la distribución municipal, a la política que se está implementando por Conagua para que ella lo administre en los municipios, habría que considerarlo. Eso tiene que ver con la autonomía de SAPAM, como tú lo mencionaste. Es un órgano desconcentrado, hay que ver sus 2, 3 sindicatos, los estudios, etc. Yo creo que sí existe la capacidad del agua en San Cristóbal, sí hay, es un cono, digamos, San Cristóbal, de que se fue inundando poco a poco este pozo hasta tener los humedales. Cuando combatieron aquí los españoles con algunos indígenas que traían desde el centro y los centrales, ¿verdad?, y los tzotziles, aquí, digamos, no se podía caminar. Había senderos, ¿no?, que es donde se fue asentando la ciudad de San Cristóbal. Pero entonces tenemos agua, yo diría que tenemos agua. Hay varias asociaciones que tienen estudios que hablan de que hay suficiente agua. Aquí la cuestión es de infraestructura, de dinero y de administración. ¿Cómo se esté haciendo? Tú lo dices. El ayuntamiento se ha acaparado. Alguien dice, es su caja chica. Yo no sé, habría que tener la claridad y transparencia de cómo se han manejado las cuentas.
pero en la parte de infraestructura, en la parte de surtimiento, no ha funcionado. La gente se queja, ¿verdad?, por la falta y la ausencia del agua. Es grave porque sí tenemos el recurso, no lo sabemos aprovechar y no tenemos infraestructura adecuada. Me dicen que tenemos una red de distribución totalmente obsoleta, que es contaminante porque como está colocada la red, arriba está el drenaje y abajo el agua, y que eso contamina. Pero en Zapam, ¿ha habido falta de voluntad o simple y sencillamente han sido malas designaciones de los directores? Yo creo que ha tenido, me tocó el segundo periodo de Mariano en el municipio, y ahí conocí, porque me metí a la comisión que tiene que ver con el agua, ahí conocí cómo funciona Zapam. Yo fui de las personas que le dije a Mariano que había que finiquitar Zapam, es decir, pagarle a los trabajadores por sus años, más vale esa parte, y formar otro nuevo organismo, digamos, con estas nuevas realidades, ¿no? Hoy, en el tiempo de Mariano no había los pozos, pero hoy habría que considerar el asunto de los pozos que hizo Jerónima, el asunto de cuáles son las fuentes que están tomando naturales, que están tomadas por los barrios, y lo que tiene Zapam. ¿Qué surte Zapam? Surte el centro, surte el sur, ¿verdad? ¿Y qué es y cómo se organiza esta situación? Con estos elementos, digamos, ¿no? No meto la Coca-Cola, porque no es tema, digamos. Pero porque no es tema, porque no surte agua, pero sí surte Coca-Cola a la población. No lo voy a meter. Me parece que entonces el asunto de los pozos, el asunto de las fuentes naturales, el asunto de Zapam, digamos, esa es nuestra realidad, de donde tenemos el agua y cómo se surte la población de San Cristóbal. Habría que hacer un organismo que organice esta situación, porque Zapam, digamos, tiene una población muy reducida. Ya me dejaste con una interrogante delicada. ¿Tan grave ves el problema que habría que desaparecer Zapam y crear un nuevo organismo? Sí, sí. Sí, yo creo que de ahí habría que sacar, yo no digo que todo Zapam, habría que sacar el personal que está abocado, digamos, a ese objetivo, a esa responsabilidad para decir qué se puede hacer. Porque en el fondo, Juan Cepeda, cuéntame tú, a tantos años de Zapam, pues no tiene resuelto el asunto del agua, como para ir a hacer pozos. Jerónima fue a hacer pozos sin ningún estudio, sin ver esta realidad, ¿verdad?, de las diferentes fuentes que tenemos en San Cristóbal. Ella dijo, pues hay que hacer pozos, porque Zapam le dijo que no hay agua, o por lo que gustes y mandes. Me parece que esas realidades son las que nos deben de marcar para decir, señores, no está funcionando. Política de ocurrencias. Desgraciadamente, hay muchas políticas de ocurrencia que han sucedido en el ayuntamiento para determinar cosas, pero que no hacen responsable al funcionario que las toma. Es decir, ves muchas, como Jerónima hizo pozos sin la autorización de Conagua, y ahorita muchos de los pozos están cerrados, no se puede funcionar porque Conagua lo tiene advertido, no te voy a dar permiso para más pozos. No hay pozos, nada más hay 2 pozos. Pero tocaste también un tema que me parece grave, ¿no? Vamos a hablar de humedales. Los humedales, realmente el Valle de San Cristóbal es un humedal en sí en general, ¿no? Pero más sin embargo sí hay humedales perfectamente bien identificados, ¿no? A mí se me hace muy grave lo que pasa con el nuevo teatro de la ciudad, que lo tienen que estar drenando diario porque es un pozo, es un pozo. Más sin embargo, los cambios de uso de suelo parece que son el pan de cada día de las administraciones, y se han otorgado permisos para colonias, para obras de varios tipos,
cambiando uso de suelos. ¿Qué me puedes comentar de humedales? Yo creo que habría que reconocer que sí, todo el, digamos, el valle de San Cristóbal, lo que encierra los cerros, son humedales, fueron humedales, ¿no? Y bueno, aquí se construyó pensando que eran lodazales y que eran pastizales con agua, etc. Y no es hasta que se hacen los estudios de Ramsar, ¿verdad? Y se ve que son humedales con una vegetación y una parte que cumple, digamos, la función de limpieza del agua para San Cristóbal. Porque eso ha servido para justificar. ¿Tú por qué gritas si vives en el humedal? Es el primero que te dicen. Dices, pues sí, puede ser, pero ya se determinó, digamos, algunos humedales. Por ejemplo, la familia Pedrero, ¿verdad?, donó 2 terrenos muy grandes que tenía, ¿verdad? Uno es la Kiss y el otro es el centro deportivo. Son 2 que además cuando los regalaron dijeron, aquí no se puede hacer otra cosa más que deporte. Hágase las canchas, hágase las pistas, hágase lo que sea necesario para deporte. Lo que les faltó fue decir que no fuera para los particulares ni para las ligas. Debió haber sido para el municipio. Eso le faltó. Y el otro es la KISS, que le dice, es para el agua, porque ya desde ese tiempo ahí se almacenaba mucho el agua. Y entonces estos humedales, digamos, nos dan la idea de para qué sirve. Es una esponja, ¿verdad?, que te guarda el agua por mucho tiempo en esta parte de pasto, digamos, y de especies que tenemos ahí, que te limpian el agua, que te lo vitaminan en algunos casos. Y no estoy hablando de la mugre que nos mandan de Chamula, sino de lo que la naturaleza te da en los humedales. Entonces, la importancia de los humedales es fundamental ahora, sobre todo ahora. Por eso, en el año 88, por ahí, se hace el decreto de los humedales. Ahí se dan cuenta los sancristobalenses, o nos damos cuenta los que vivimos aquí, sancristobalenses y coletos, ¿verdad?, que tenemos humedales y hay que conservarlos, si no nos vamos a quedar sin agua con el tiempo y con los años. Y se hace un decreto de los humedales. El tema es que no le preguntaron a los dueños de los terrenos. Y eso fue un error. No sé si intencionado, porque la ley dice que cuando no consultas a un particular de que le vas a aplicar un decreto, de que vas a decir, aquí no puedes tocar, aquí no puedes construir, aquí va a servir para la sociedad este terreno. ¿Ya? Y también la ley dice, te puedo pagar y te debo de pagar porque tú compraste tu terreno y te voy a afectar en tu vida. Y entonces le tienes que pagar. ¿Qué es lo que no se hizo? Consulta. ¿Qué es lo que no se hizo? No se le pagó a los propietarios y hay que pagarle bien. Y la tercera te diría, ¿verdad? Se puede usar, digamos, el humedal para el asunto de la cuestión de carbono en este momento, desde los humedales. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han venido rellenando humedales. Y aquí hay una situación que ya en otra ocasión de que platicamos te decía, ¿verdad? Todo el mundo dice es que los indígenas han venido a invadir a San Cristóbal, ¿verdad? Yo digo, y los que son rechazados son por los sancristobalenses. Aquí hay un asunto desde una visión antropológica, diría yo. Este supuesto conflicto, perdón, fue arreglado desde la colonia, cuando decidieron los españoles y los indígenas vivir un poco en paz, ya no en guerra, para poblar esta región. Y ahí se quedaron los sancristobalenses, y ahí vemos historias de muchos sancristobalenses que fueron gobernantes en San Cristóbal, y también indígenas, y también la iglesia, que fueron, digamos, la estructura de poder. Esta situación, ¿verdad?, de supuesto pleito, le culpan, digamos, a los indígenas por la ocupación de los humedales. Y yo digo, pues es un trato que tienen, ¿no?, que siempre han tenido en los altos de Chiapas los indígenas con la gente que no es indígena.
Y esto ha afectado el tema de los humedales, porque nadie se hace cargo, a pesar de que hay decretos y de que hay estudios, nadie se hace cargo, ni Zapán, ni el municipio, ¿verdad? Nadie. Pero entonces volvemos a un problema de gobernanza. Al final de cuentas, todos estos problemas que se van generando en el diario vivir es por falta de gobernanza. Y creo que esa gobernanza le corresponde a la presidencia municipal, haciendo valer la autonomía del municipio, ¿no? Pero el problema indudablemente es grave, ¿no? Pero junto con pegado, diría yo, va el problema de la sanidad del agua. Es conocida ya San Cristóbal de las Casas, a mí que me toca trotar por varias regiones del estado y del país, como la capital de la salmonela. O sea, aquí todo el que viene se lleva salmonela. ¿Por qué? Porque las aguas están contaminadas, porque parece ser que Zapán hace de todo menos clorar agua, más que clorar, pero no purifica. ¿Qué me puedes platicar al respecto? Pasamos de lo que es la administración de humedales, ¿no? Del agua, de Zapán primero y luego de humedales y ahora al aspecto de la sanidad del agua. Y eso ya implica otras instituciones, porque entonces tendrías que recurrir a preguntarle, digamos, a salud, a salubridad, ¿verdad? Hay una institución y hay una Secretaría de Salud que tiene que estar vigilando que el agua que administra, digamos, Zapán, un organismo descentralizado del municipio y que el municipio tiene que cuidar, tendría que estar sana. No hay. Los últimos dos observaciones que la Secretaría de Salud ha hecho a este gobierno, ¿verdad? Tiene que ver con el asunto del cloro que le ponen. Parece que es un cloro muy barato, parece que es un cloro con muy poca efectividad, y entonces hay un 30% nada más de limpiar las aguas con el cloro. Hay un porcentaje muy alto que no se ha limpiado del agua que distribuye Zapán. Entiendo yo, habría que tener ese oficio que le manda salubridad al ayuntamiento para poder hablar con salubridad y decirle, ¿eso es real? Tienes que demandarle al gobierno. Esa es la primera parte. La otra parte tiene que ver con los ríos. El río Chamula, viene de Chamula, ¿verdad? En Chamula hicieron una planta de tratamiento que solamente funcionó un par de meses, porque fue muy caro la tecnología. Necesitaba pagarse de electricidad, nada más, algo que no estaban acostumbrados en el gobierno de Chamula, 900,000 pesos, entiendo yo, para poder tener mantenimiento de las excretas de las aguas negras sacadas de la ciudad de Chamula, porque Chamula ya tiene una ciudad, ya es grande, ya es una ciudad, no es así el primer pueblito que uno puede imaginarse en Chamula. Ellos tenían una planta que cerraron a los 2 meses, y entonces si no tienen planta de tratamiento de aguas negras, ¿a dónde crees que van las aguas de Chamula? Son las que pasan, digamos, por todo San Cristóbal. Y esas aguas han contaminado ahora sí los humedales de la Clis, ¿verdad? De donde el 70% de la población que surte Zapán se han contaminado y tienen infecciones. Eso Salubridad tiene datos de cuánto cuesta, ¿no? Y es un costo muy alto, porque el gobierno tiene que pagarle a los hospitales aquí para la cuestión de las infecciones, que es la enfermedad que más se está dando, digamos, en San Cristóbal. Primero está lo que genera, digamos, la Coca-Cola en Chamula, luego estaría la cuestión de salud por el agua, que tiene que ver con infecciones en los ojos, infecciones en la nariz, la boca, la piel, el estómago, etc. Y eso sale muy caro, digamos, para el Estado. Pero es más caro no atenderlo. Bueno, porque si le dejas al bolsillo del ciudadano, que es la mayor parte, digamos, porque tienes el 70% de desempleo en los altos de Chiapas,
Y entonces las enfermedades no las cura el Estado totalmente. El 70% las tiene que deshojar de su bolsillo, ¿verdad? Y eso le cuesta al poblado, a la sociedad civil. En verdad que si englobamos todo lo que hemos podido platicar hasta este momento, estamos en una severa crisis, ¿no? Una severa crisis. Pero quizás estemos a tiempo porque si se toman medidas correctivas, podamos llegar a un buen término, ¿no? Mas, sin embargo, como es tan amplio el tema, lo hemos tocado creo con cierta profundidad, pero hay una cosa que en lo personal a mí me ocupa y me preocupa. Veo que San Cristóbal cada día su transporte es más conflictivo. El transporte en la ciudad es problemático. Las calles son pequeñas, hay muchos embotellamientos, hay horas pico que son terribles, hay malas costumbres de los conductores, etc. Si no se toman medidas pronto, pienso que esto puede llegar a ser un caos. Me gustaría conocer tu opinión. Mira, Juan, yo retomaría lo que acabas de señalar y me parece muy oportuno. Habrá que reconocer, yo reconozco que estamos en esta crisis, pero ¿cuál es lo fundamental, digamos, cuando hay una crisis? Es que hay la oportunidad de arreglar las cosas. Si reconoces que hay una crisis en el agua, reconoces que hay una crisis en la gobernanza, reconoces que hay una crisis en las opciones, ¿verdad? Y en esas realidades hay una oportunidad que tiene, digamos, el gobierno de hacer propuestas y que la ciudadanía escuche y diga, eso no lo quiero. En esa crisis sí estoy de acuerdo contigo. Entonces las crisis sirven para arreglar, para que la gente dialogue, ¿verdad? Cuáles son las soluciones, por dónde hay que hacerlo, que dialogue con el gobierno para decirle, ¿verdad? Éntrale a la cuestión del agua, pero tienes que tener esa transparencia e informar esa claridad, porque la población no tiene la información real. En esa crisis, a partir de esa crisis, digamos, veríamos algunas ramas que tienen que ver con el asunto del agua, pero que tienen que ver con el asunto del transporte. En el asunto del transporte, a mí me parece, en lo particular, que tiene que ver, primero, con el asunto de que no fue hecho para el número de pobladores que vivimos en San Cristóbal. Era para carruajes y está hecho para muchos. Pero además también, digamos, no se ha hecho el análisis del transporte de realidad, ¿verdad? Un análisis que te diga por dónde se puede correr más rápido, por dónde se tiene que hacer. Y eso lo hace gente profesional, no lo hace cualquier ciudadano. Yo digo, no me atrevo, puedo tener conocimiento, puedo haber vivido en otras ciudades, pero me parece que es algo que tiene un conocimiento científico, que tiene un conocimiento de cómo son las vías y para dónde hay que hacerlo. Y eso no lo ha tenido San Cristóbal. Por ahí he visto un estudio más o menos del 76, del 86, de un gobierno priista que mandó a hacer un estudio. Y ese fue el que, digamos, cerró algunas avenidas y fluyó, agarró fluidez el asunto del transporte. Entonces, el primer elemento tiene que ser con un estudio, pero un estudio diagnosticado para decir, esto se soluciona. Luego puesto con la ciudadanía también. En el gobierno de Mariano se puso el 1+1. Mariano se oponía en ese momento, ¿verdad? Lo convencimos varios regidores en el cabildo y finalmente aceptó él a poner el 1+1. Eso solamente lo puso él y es algo que a veces, como tú dices, estamos acostumbrados aquí en los Altos a hacer nuestras propias reglas. Él lo determinó en ese cabildo donde aceptamos que había que poner letreros de uno por uno. Se le ganó en el cabildo a Mariano y a un grupo de regidores. Y entonces, pero dijo que nada más en el centro histórico. Lo demás hay que, ¿verdad? Tienen sus avenidas, etcétera.
preferencias. Ese fue un error de Mariana, porque ya es una ciudad que necesita de una cultura, y lo que hace cultura no es las leyes, lo que hace cultura es el entendimiento de la gente, es la gente la que va imponiendo la cultura. Te platico el asunto, por ejemplo, de dar vuelta a la derecha, que ahora diga la flecha que te dice siga con precaución. Bueno, pues esa regla la puso la ciudadanía, porque empezó a darse cuenta que por ahí puedes dar la vuelta, ¿para qué no estorba? Bueno, es una regla de tránsito, encontrarse con eso. Pero la ciudadanía no se equivoca tampoco en todo. Esa situación tiene que ver con el trabajo territorial, digamos, ¿no? La gente, etcétera. Yo entiendo que ella quiere como reelegirse y bueno, está yendo a ver a los barrios y colonias, está relacionándose, ha inaugurado 1 o 2 calles, ha hecho proyectos muy chiquitos en este momento, Pero más allá de la obra del jardín. Entonces la entrega del gobierno municipal le ha valido el que ella no lo pueda reconocer y atender. Y dejándoselo al marido la responsabilidad. Pues el marido y algunas, tal vez 2, 3 gentes por ahí, ¿no? Porque tiene regidores que le ayudan para la cuestión de relaciones sociales, para la reelección, ¿no? Pero se me hace grave pensar en reelección cuando estás iniciando tu gestión. O sea, creo que es válido pensar en la reelección, pero primero demuestra lo que eres capaz de hacer. Pues yo creo que las dos cosas se pueden, ¿no? En ese sentido lo han hecho muchos y ahora el pueblo mexicano está metido en cuestiones electorales, ¿no? Vamos el día primero a elegir autoridades judiciales, ¿no? Y bueno, ha tenido eventos de consulta y eso me parece que es lo que ha hecho. Ahorita acaban de mandar que van a iniciar foros de consulta para el plan municipal, ¿no? Sí. Que se me hace una verdadera aberración que ni siquiera tengan plan y ni siquiera diagnóstico. Yo no sé cómo hicieron campañas sin diagnóstico municipal, ¿no? Pues se supone que fueron a conquistar el voto a la ciudadanía diciéndole qué es lo que iban a mejorar, ¿no? Yo recuerdo que los videos hablan de las calles, las avenidas, el asunto del agua, los humedales, etcétera. Fíjate que ellos tenían un diagnóstico. Fíjate que en mi haber, no sé si coincide con la realidad ahora que llegaron. Yo en mi haber tengo el manejo, yo creo, de unas 80 campañas político-electorales. Y lo primero, o sea, entre las cosas primarias que pido, es un verdadero diagnóstico, pero verdadero diagnóstico. No el diagnóstico que hacen muchos despachos de copia y pega. No, un diagnóstico bien levantado. Porque ese es el que me da la ruta de la campaña. El diagnóstico me dice dónde debo hacer campaña, dónde mi candidato lo conocen o no lo conoce, dónde debo reforzar y dónde no. Pero en fin, cada quien tiene su estilo y su forma de ser, ¿verdad? Como hoy se arrebata el poder, no se conquista. Me parece que está bien tu reflexión en torno a cómo se hace el diagnóstico, pero tú en la campaña, digamos, vas confirmando, llegas a un... Vas a confirmar lo que el diagnóstico ya te dijo. O a mejorar mejorarlo con la gente, en el momento en que atiendes a la gente, y entonces eso te da la oportunidad para que llegando al puedes gobierno... ver la prueba de sonido, a ver si ya salió bien.